Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta sección de Está en la Biblia, un programa de A Voz en Cuello, habla y no calles. Y el día de hoy, nuestro episodio lleva por título La actitud correcta. Vamos a basar esta reflexión en Lucas capítulo 7, específicamente a partir del versículo 31, en donde leemos lo siguiente. Contexto: Jesús está recién entrado en una labor fuerte de sanar a enfermos, de hacer milagros relacionados con ayudar a la gente, sacar demonios de las personas. Y en algún momento de esta faena que vemos descrita en todo el capítulo de Lucas 7, se acercan dos discípulos de Juan el Bautista. Cabe mencionar que para este momento de la historia bíblica, Juan el Bautista se encuentra encarcelado y en uno de los momentos más críticos en donde este gran personaje, este gran hombre de Dios, Juan el Bautista, se ve conflictuado, estando en la cárcel, manda a dos de sus discípulos para que le hicieran una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hicieron fue: ¿eres tú el que esperábamos que iba a venir? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otro? Jesús les da una respuesta bastante interesante, pero inmediatamente, acto seguido de darles la respuesta a la pregunta que ellos le hicieron de parte de Juan el Bautista, empieza Jesús a hablar de Juan el Bautista a la multitud que se encontraba con él en ese momento. Lo resalta, menciona cosas impresionantes respecto a quién es Juan el Bautista, y en términos generales lo que hace Jesucristo es elevar el testimonio y la reputación de Juan el Bautista, dejando en claro que era un hombre fuera de serie y que era un instrumento poderoso en las manos de Dios. En medio de este discurso en el que Jesús está exaltando a Juan el Bautista, en el versículo 31, Jesús hace esta pregunta retórica dirigida al público, a la audiencia que en ese momento estaban con él, y la pregunta que hace Jesús es la siguiente. Versículo 31, Lucas capítulo 7. ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. En el versículo 33 retoma la palabra el Señor Jesucristo y dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Dos aparentes situaciones que, por lo menos desde el versículo 31 hasta que termina el capítulo, describe el Evangelio de Lucas, pero que tienen una conexión en particular, y el día de hoy vamos a hablar de la actitud correcta. Quiero que meditemos en el hecho de que Jesús, aunque viene hablando de Juan el Bautista, a partir del versículo 31 se toma el tiempo para, a la multitud con la que se encuentra, hacerles una pregunta. La pregunta de la que parte prácticamente toda esta instrucción del Señor Jesús es, ¿a qué voy a comparar a la generación de ahorita? Y es interesante porque en varios versículos vemos que Jesús, en diferentes momentos de su ministerio, habla con respecto a esta generación. Y cuando estudiamos a fondo esto, lo que está haciendo Jesús es hablar de, en términos generales, cómo es la humanidad. Y hay que decirlo que muchas de las características que en esos pasajes donde se habla de esta generación son similares a la actualidad cuando hablamos de nuestra generación, es decir, de la humanidad presente en este momento, en esta época de la historia humana y que compartimos con la generación de aquel entonces. Y Jesús dice que va a comparar a esta generación con un evento muy, muy, muy específico y muy, muy interesante. Jesús dice, después del versículo 31 de Lucas 7, dice que esta generación es similar a jóvenes que están en una plaza, o sea, en un lugar concurrido, y hablando a voz en cuello o hablando hacia la gente, dicen estos jóvenes, tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, o sea, quisimos consolarlos y no llorasteis. Una descripción de una persona que no está conforme ni contenta con ninguna circunstancia. Esta idea es reforzada porque inmediatamente después de esto Jesús habla de lo que la gente, o sea, esta generación, o sea, las personas en general decían de Juan el Bautista antes de que Jesús comenzara de una manera fuerte a realizar todas las cosas que él hacía, es decir, todo su ministerio. Había mucha gente que se acercaba a Juan y que era bautizada por él, y Juan estaba preparando a la gente y sus corazones para que llegara Jesús. Eso estaba de hecho profetizado, es muy interesante. Pero había un grupo, o sea, la gente en general, la gente que observaba y se acercaba, preguntaba, pero que no participaba como tal en lo que Juan enseñaba o compartía, decía, demonio tiene. O sea, al ver el poder de Juan, el cómo hablaba, el poder de convocatoria que tenía, decían, demonio tiene. Esa era su opinión de esta generación. Y vino Jesús, se manifestó después del ministerio de Juan el Bautista, que tenía otra línea, en el sentido práctico, tenía otra forma de compartir las verdades celestiales. Y el Señor Jesucristo acostumbraba, y lo hemos visto y lo vemos repetidas veces en la Biblia, a convivir con la gente de una forma muy, muy, muy específica, a través de la comida. Y él tomaba vino, comía con la gente. Hay que recordar que el vino en aquel entonces era no una bebida precisamente que se categorizaba como una bebida alcohólica, au- aunque sí, tomándola en exceso y ciertas cantidades, pues evidentemente podría generar
este tipo de sensaciones en el cuerpo, de ebriedad, pero en una bebida común. En aquel entonces estamos hablando de un Israel de hace 2000 años en donde no había pues un sistema de agua potable, ¿no? No tenías a la vuelta de la esquina un lugar para poder tener agua limpia, pura para tu hogar. En ese sentido, el vino era la bebida popular de la cultura de Asia Oriental, de Asia Menor. Y bueno, Jesús tomaba vino y Jesús estaba y convivía y tomaba el tiempo para estar con las personas. Y al ver que tenía una metodología de interacción diferente a la de Juan, la gente decía, ese hombre es un comilón y bebedor. Importante mencionar que en otras revisiones, como en la versión latinoamericana, se nos aclara más la idea del bebedor y básicamente decían que Jesús era un borracho. De manera que Jesús está hablando de un patrón, de una conducta y de una actitud en la que las personas o esta generación no están conformes. Y no están conformes respecto al camino que Dios traza para que podamos llegar a Él. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas o nosotros mismos hemos sido de esas personas que al ver o al escuchar a una persona hablar de Dios, compartirnos un pasaje de la Biblia, y cuidado si conocemos a esa persona, porque lo primero que hacemos de forma inmediata es emitir un juicio sobre si el mensaje es coherente con la vida de aquel que estamos escuchando. Y aunque esto sin duda es un elemento que tiene que estar presente en todo aquel que quiera compartir o hablar o transmitir las verdades bíblicas, lo interesante es analizar que como humanidad tenemos una tendencia a desacreditar el mensaje de Dios por la inconformidad que podemos tener de la vida de aquellos que exponen dicho mensaje. Aunque a veces no tengamos muchos fundamentos, aunque nuestro criterio esté basado en aspectos subjetivos y no en hechos tangibles que hemos visto, esa es la tendencia que tenemos. Y como generación así somos. Y es lo que Jesús está exaltando en este momento. No estamos conformes de esta forma y estamos conformes de la otra forma. Y de alguna forma, de alguna manera, siempre tenemos un pero, como popularmente se dice, cuando hablamos de acercarnos a Dios. Hay mucha gente que se aleja de las iglesias que comunican las verdades bíblicas ante situaciones y circunstancias tan superficiales como el hecho de que los horarios de reunión no les son convenientes, a su parecer, o que les queda muy lejos, o que hace mucho calor en esa zona, o que prefieren ir a otro lugar por X o Y situación. Y siempre, siempre en este tipo de personas, en esta generación, como la describe el Señor Jesucristo, hay este espíritu de crítica, este espíritu de murmuración, de inconformidad. Lejos de tener un corazón humilde que sinceramente esté buscando a Dios y que busque facilitar la búsqueda de Dios también para otros y comunicar el mensaje, siempre está maquinando en su pensamiento alguna crítica, alguna inconformidad. Es un analista, es alguien que pasea su ojo para poder ver o observar alguna falla, alguna área de oportunidad, a veces así se maquilla, pero con la intención de desacreditar el mensaje de Dios. Y esto se puede manifestar de muchas formas, tanto en el hecho de, evidentemente y sin reservas y con toda claridad, mencionar que no desean buscar a Dios, que no están interesados en conocer el mensaje de la Biblia, que no están en la etapa de emprender un camino espiritual en su vida, así muchas veces lo ilustran, hasta la persona que sí acostumbra el poderse reunir en un lugar donde escuche de la Biblia, acostumbra incluso tener contacto con la Biblia, con la palabra de Dios de alguna forma, pero
está carente de pasión, está carente de entrega, está carente de humildad y de decisiones constantes que lo lleven a poder aprender más de la vida de Jesucristo y que lo lleven a cambiar en la actualidad su manera de pensar y su manera de ser respecto a sí mismo, para con sus allegados, para con su familia. Y vemos que es alguien que sí escucha, que sí está presente, pero que no avanza, que sigue siendo la misma persona, con los mismos problemas, con las mismas opiniones, con las mismas actitudes. Muchas veces este síntoma puede deberse a que está teniendo la actitud que Jesucristo en este momento está describiendo, la actitud de esta generación. Les tocamos, dice el ejemplo del Señor Jesucristo, les tocamos flauta, no quieren bailar. Bueno, entonces no quieren bailar, bueno, entonces vamos a endecharlos, vamos a llorar, vamos a meditar. No, tampoco quieren. Es un ejemplo que el Señor pone en el que presenta dos extremos de una circunstancia en particular. El baile como el punto más animoso en el que una persona puede estar, y el endechar, o sea, el consolar, el llorar, el meditar en algo que sea triste y de darse a la tarea de meditar en eso y ser consolados, como el punto extremo opuesto de lo que sea la alegría que te lleve al baile. Y Jesús dice, y tampoco quieren. Acto seguido, se nos narra que un fariseo llamado Simón invita a comer a Jesús a su casa. Y no solo lo invita, sino que dice el versículo 36, dice, le rogó a Jesús que comiese con él. Jesús acepta la invitación, va a la casa de este fariseo, y en la casa de este fariseo, ya entrados en el momento de la convivencia, se acerca una mujer. Dice la Biblia que era pecadora, que se enteró que Jesús estaba ahí, en la mesa de aquel fariseo, y que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume, que se acerca por detrás a Jesús y teniendo sus pies de frente, pues llora y con sus lágrimas empieza a lavar los pies de Jesús, y también con sus cabellos empieza a ungir con el perfume los pies de Jesús, y también besa los pies de Jesús. Al ver este cuadro, que seguramente para muchos, con excepción de Jesús, fue un tanto incómodo, tal vez un evento que llamaba la atención, pero aquí lo interesante es lo que pasó por la mente del fariseo Simón, del anfitrión, el que había invitado a Jesús y que le había rogado que fuera a comer con él. En su mente se nos revela en la Biblia cuál fue su pensamiento, y dice el versículo 40, desde el 38, desde el 39, dice que cuando el fariseo vio esto, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Un pensamiento que de entrada nos deja ver que, aunque invitó a Jesús a su casa, no tenía una buena perspectiva de Jesús. De hecho, se puede evidenciar que de alguna forma lo estaba poniendo a prueba, pues dice, ¿no? Si este fuera profeta, dudando no solo de si es profeta, sino evidentemente no creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y que era el enviado de Dios y que era el Dios humanado. Acto seguido, Jesús, conociendo sus pensamientos, lógicamente le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y la respuesta de Simón es, di, maestro. En otras palabras, claro, maestro, dime. Y ahí nuevamente vemos el título, ¿no?, que le da maestro. Es claro que el fariseo, tras estudiar este cuadro de lo que está sucediendo, era un hombre hipócrita, un hombre que delante de Jesús se mostraba encantado con su vida y con su enseñanza y lo invitó a comer a su casa, pero que por dentro realmente tenía muchas reservas, y que al ver que esta mujer tuvo tal acto de humildad, tal acto de honor para con Jesús, lejos de agradarse de ello, lejos de aprobarlo, de aplaudirlo y de alegrarse por Jesús, lo primero que en su mente se enfocó es, esa mujer es pecadora y Jesús ni profeta ha de ser, porque entonces sabría que esa mujer es pecadora y no aceptaría que le hiciera eso. Una actitud propia de lo que este hombre era, un fariseo, extremadamente legalista,
Pero es interesante que esta narración viene inmediata a lo que Jesús viene hablando sobre esta generación. Y es que este hombre retoma forma de lo que antes venimos hablando con respecto a las actitudes. Este fariseo es la representación misma de estas actitudes que como generación, que como humanidad muchas veces podemos tener. Una actitud de crítica. Sí, por un lado aceptamos a Jesús, por un lado queremos que Jesús esté en nuestra casa, por un lado queremos recibir la bendición de estar cerca de Jesús, de escucharlo, de que sea parte de nuestra vida, pero, por otro lado, en nuestro corazón tenemos reservas. Reservas de lo que Jesús dice, reservas de lo que Jesús hace y tenemos también muchas reservas con respecto a la gente que con humildad se acerca a Jesús. Por juzgar su vida pasada, por juzgar sus equivocaciones y por criticar el acto o las acciones que está haciendo dicha persona para acercarse a Jesús. Debemos de tener mucho cuidado con esta clase de actitud porque es algo que podemos estar guardando en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y que de una forma u otra nos va a alejar de Dios y nos va a cerrar las puertas con respecto a nuestra relación con Jesús. Y esto lo podemos recibir en dos aspectos. Uno, si ya creemos en Jesús y si conocemos su palabra y realmente en un momento específico de nuestra vida hemos creído que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y al arrepentirnos hemos creído en ese hecho y entonces reconocemos que hemos de una forma total y sin reservas aceptado a Jesús en nuestro corazón y andamos en esta vida confiados de que a pesar de nuestras imperfecciones iremos al cielo porque Jesús ha ganado la vida eterna con nosotros, cuidado, porque aún habiendo reconocido esta verdad y aceptado a Jesús en nuestras vidas, podemos tener esta clase de actitudes en nuestras vidas y convertirnos en un seguidor de Jesús infructuoso, inerte, muerto, estéril, paralizado. De esos que solamente están presentes cuando se habla de la palabra de Dios, pero que no se involucran con otros, que no son factores de movimiento en la obra de Dios, que no hablan otros de Dios y que no buscan ayudar a otros en su vida espiritual, que solo están buscando recibir, recibir, recibir y que evidentemente en su vida no hay destellos, no hay frutos de una vida que esté creciendo respecto a las cosas y el conocimiento de Jesucristo. Y la otra forma en que podemos recibir esto es si nosotros, sincera y honestamente, no hemos creído en Cristo, hemos tenido reservas para con Jesús y hasta el día de hoy nos hemos limitado a considerarlo como alguien que de alguna forma nos está buscando, pero que no le hemos dado entrada a nuestro corazón, ni hemos tenido el interés ni la determinación para conocer de su palabra, ni para acercarnos a través de alguien que nos guíe, o nosotros mismos abriendo la Biblia y preguntarle, Dios, muéstrame qué es lo que hizo Jesús y cómo dices tú aquí en tu palabra que me ha salvado. Si no hemos tenido realmente esa actitud, no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y con todo y que nos creamos muy morales, ¿no? Como a veces los fariseos se exaltaban por creer que eran maestros de la ley, personas que ayudaban a otros, maestros del altruismo, pero que en realidad espiritualmente y en sus adentros eran personas extremadamente legalistas y soberbias, pues siendo el caso, realmente se llevarán la sorpresa de que el día de mañana, cuando esta etapa de la vida termine y estemos delante de Jesús, la sorpresa de saber que en efecto hay una eternidad y que si no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, la condenación de lo que Apocalipsis capítulo 21 llama la muerte segunda, un lago de fuego y azufre, quedará como nuestro único futuro eterno, sin posibilidad en ese momento de cambiar nuestra opinión, nuestra perspectiva y nuestro corazón respecto a Jesús, que ha sido el enviado de Dios, Dios con nosotros. Hay cosas que hay que meditar con este respecto y esta es tan solo una de ellas y termino mencionando
algunas más que nos pueden llevar a tomar decisiones en nuestra vida con respecto a Lucas capítulo 7 y lo que el Señor Jesús nos está mostrando aquí respecto a la importancia de la actitud y de esta generación, que por cierto, como concepto es algo que sigue vigente en nuestros días, ¿no? Estas actitudes en la humanidad en general siguen estando presentes. La primera de estas cosas en las que debemos reflexionar para acercarnos al cierre es que tener un espíritu de crítica, de soberbia y de inconformidad es algo que evidentemente no nos va a estar acercando más a Dios. Nos va a estar impidiendo tener una sana relación con Dios y con Jesucristo y nos va a estorbar en nuestro crecimiento y en nuestro avance en nuestra vida como seguidores de Jesús. La segunda de estas cosas que podemos meditar y reflexionar es que la sabiduría, la verdadera sabiduría se hace notable y se hace evidente a partir de las acciones y de los hechos de las personas, no por lo que dicen. Por eso Jesús dijo, después de hablar de este ejemplo de que decían que Juan tenía demonio y que vino Jesús, que él sí comía y bebía y decían que entonces era un borracho, se dice en el versículo 35, dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otra forma en que podríamos decir esto es, los actos de aquellos que tienen la sabiduría son los que van a evidenciar que realmente son sabios. No por las cosas que digan o digan que hagan, sino por los frutos, por los hechos, por los actos. Tercera reflexión que podemos tener. Cuando reconocemos nuestra condición como pecadores y nos acercamos con humildad a Jesús, siempre, siempre, siempre tendremos para con Jesús una oportunidad de establecer una hermosa relación con Él y de avanzar en esa relación. Jesús siempre nos recibirá con los brazos abiertos, así como lo hizo con esta mujer, que a pesar de las fallas y errores que seguramente haya cometido, al acercarse con Jesús con el espíritu correcto y buscarlo con humildad, reconociendo su necesidad y exaltándolo con sus actos, con sus acciones, con las cosas que ella hizo, que fue preparar el perfume. Cabe mencionar que en esa época esa cantidad pues, tenía un precio que la mujer puso a disposición del acto que hizo con Jesús, enjugar sus cabellos, tomarse el tiempo de ir y todo el acto hermoso de una manifestación del amor y del temor y del respeto y de la admiración y del arrepentimiento que tiene esta mujer fue lo que hicieron manifestar esa fe. Entonces, la actitud debe ser esta. La actitud para acercarnos a Jesús debe ser esta siempre en nuestra vida. No la de maestros, no la de experimentados, no la de inmaculados o sin errores, no, sino la de pecadores que quieren agradar a Dios y que están buscando constantemente a Jesucristo. Y por último, la parte que nos toca, y se conecta con esto anterior que acabo de mencionar, la parte que nos toca es la acción. No solamente quedarnos en nuestro corazón, en meditar en esto y tomar decisiones. Las decisiones verdaderas respecto a nuestra vida se hacen latentes con las acciones que tomamos después. Y en ese sentido, las acciones que esta mujer tomó de escuchar, de estar al pendiente de dónde estaba Jesús, de ir a la casa de Simón el fariseo, de preparar el perfume, de acercarse y romper con la barrera de la pena, con el Señor Jesucristo, enjugar sus pies, derramar el perfume, besar sus pies. Todo esto es la parte que nos toca, que nuestro contexto implica muchas veces movernos, dejar ciertas cosas, cambiar nuestra forma de pensar, sacrificar horas de trabajo, sacrificar otras diversiones que pudiéramos tener con tal de tomarnos el tiempo de ir y de estar con Jesús, de abrir su palabra y de ir y reunirnos con aquellos que también están buscando a Dios, en donde se nos hable del Señor, en donde se hable de la Biblia y nada más. Esto está en la Biblia, meditando en la palabra de Dios. Es una sección de A Voz en Cuello. Espero que hayan disfrutado de este segundo episodio y les animo a que si tienen oportunidad compartan este contenido con otros a quienes quieran hacer llegar la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.